Una de nuestras convicciones más importantes es que cada discípulo o seguidor de Jesucristo debe tener un contacto diario y directo con la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarte nuestra agenda devocional que hemos producido desde el Redil, pero que quiere servir a todas las congregaciones y cristianos que quieran adquirirla. Es una agenda preciosa que nos va a ayudar a encontrar textos de la palabra del Señor para leer cada día, para leer todo el Nuevo Testamento. También encontramos recursos y donde podemos tomar nuestras notas. No te estoy invitando solamente a adquirir esta pieza tan importante de discipulado. Te invito a participar en dos cosas fundamentales. Uno, en edificar y animar a otros en su vida devocional. Y en segundo lugar, si adquieres la agenda, recibirás también el libro de cheques del Banco de la Fe, un precioso devocionario escrito por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando adquieres la agenda devocional y este libro, vas a participar por solo 20,000 pesos en la obra misionera. Estás recibiendo este recurso, pero especialmente estás participando en la obra misionera que el próximo año, por la gracia de Dios, vamos a estar enviando por primera vez una misionera al Mediano Oriente, donde va a servir al Señor por un año. Así que no te invito solo a adquirir el recurso, te invito a participar en la obra misionera. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Román Naranjo y estaré acompañándoles en este tiempo de devocional en casa. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y pues le den like. Si quiere dejar un motivo de oración en la caja de comentarios, anímese. Estamos continuando ya entrando a la recta final de este año 2020, las lecturas de la Biblia en un año. Nos corresponde para el día de hoy el texto de Romanos capítulo 1 al capítulo 4. Entonces, oremos porque el Señor abra nuestro entendimiento y hable en nuestros corazones. Padre, gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por tu misericordia y por acompañarnos todo este año. Te rogamos, Señor, que nos ilumines y hables a nuestros corazones. Gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer el capítulo 1 de Romanos, los siguientes versículos, Romanos 1 del 16 al 17. Tenemos 2 versos hoy, pero vamos a estar interactuando con los otros capítulos. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente y también de los griegos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Teniendo en mente esto, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta, y es la siguiente: ¿estamos animados? ¿Estamos desanimados? ¿Estamos motivados o estamos desmotivados? Pensemos en eso y iniciemos con esta canción para nuestro tiempo. ¿Qué puede separarnos de tu amor?
Continuamos con nuestro devocional Casa, hermanos. Como tenemos la carta a los Romanos en 4 capítulos, es una carta muy interesante, es una carta extensa, con una riqueza increíble. Muchas personas han sido impactadas por ella. Tenemos personas dentro del cristianismo, dentro de su historia, como San Agustín, como Martín Lutero, como Juan Calvino y como John Stott. Entonces, han sido personas muy impactadas que han escrito reflexiones acerca de Romanos muy interesantes. Entonces, como no podemos hablar de los 4 capítulos, quisiera que tuviéramos 4 ideas en mente de estos 4 capítulos, porque a partir de estos 4 capítulos se desprende la carta. Entonces, pues, en primer lugar, toda la humanidad está atrapada en el pecado y necesita ser rescatada. En segundo lugar, el rescate no sucederá tratando de obedecer la ley, tratando de obedecer la Torá, en el sentido de que eso va a traer rescate para mí. La justicia de Dios, en tercer lugar, ha rescatado al mundo a través de Jesús, y para crear una auténtica familia, en cuarto lugar, como se le prometió a Abraham, se basa en la fe. En ese sentido, hermanos, estas 4 ideas, para resumir, que nos las provee un canal que les invito a estar visitando, que se llama Bible Project, nos ayudan un poco. Tengamos en mente estos 4 capítulos para el resto de la lectura de la carta. La carta se escribe más o menos en el 56 después de Cristo, una carta tardía. Se presume que en el tercer viaje de Pablo, posiblemente en la ciudad de Corinto, Pablo escribió esta carta a una iglesia que estaba en Roma, una iglesia que no conocía Pablo personalmente. El emperador Claudio expulsó a los cristianos y a los judíos en general, y a los judíos que creían en Cristo, de Roma. 5 años después se les permitió regresar. Entonces, una vez se regresa, la iglesia tiene un cambio fuerte, porque los judíos se encuentran con un cristianismo más similar a la cultura greco-romana, y hay una serie de tensiones en la iglesia, tensiones culturales. Entonces, Pablo escribe para tratar de que haya una conciliación y que se unan realmente a lo que es la verdadera familia del Señor, que no tiene nada que ver con los aspectos culturales. En ese sentido, hermanos, debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios? Hay muchas razones por las que Pablo, en su carne, podía avergonzarse del Evangelio. Una de ellas es los griegos no estimaban el cuerpo como algo valioso, en el sentido de que están las escuelas filosóficas diciendo que el cuerpo es la cárcel del alma, decía Platón. Entonces, pensar que Dios se encarnó era una locura. Y de hecho, el término cristiano apareció como un término irónico y burlesco. También está la parte de los judíos. Los judíos no podían procesar que Dios clavara en la cruz a su hijo, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Entonces Pablo, por razones culturales y religiosas, tenía argumentos en su carne para avergonzarse del Evangelio. Y que, si lo pensamos, si no es por el Espíritu Santo moviéndose en los corazones de los oyentes, pues sería un mensaje inútil. Entonces Pablo invita a los hermanos de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y que el Evangelio revela la justicia de Dios. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es un qué,
aunque no lo estamos preguntando sino un quién. El Evangelio se trata de Jesús, no mira los primeros versículos, y se trata de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de su venida, se trata del rescate que hace, se trata de la salvación que ofrece por medio de su muerte. En ese sentido, hermanos, Pablo nos invita a eso, a no avergonzarnos. Y hoy culturalmente tenemos muchas tensiones, igual que hubo en el primer siglo. Tensiones acerca de yo no sé si deba predicar el Evangelio, eso sería ofensivo a las otras creencias. Y hay muchas personas que no están de acuerdo con las misiones, porque eso es entrometerse en su cultura y querer cambiar y ser invasivo y repetir los abusos del colonialismo, y etcétera, etcétera. O simplemente nos da pena, decimos que no podemos, que eso mejor es para los pastores, que eso es mejor para los misioneros, para las personas que sirven en la iglesia. Pero pues yo la verdad no soy bueno evangelizando, yo no soy evangelista. Y Pablo nos pregunta qué es lo que nos da vergüenza. Con esto en mente, hermanos, pensemos, hoy culturalmente debemos avergonzarnos del Evangelio. Estamos felices de compartir el Evangelio, como preguntaba hace un momento. Estamos motivados, estamos desmotivados. Si esta gran noticia de la salvación a la humanidad por medio del sacrificio de Jesús en la cruz no nos insta a predicar, no nos insta a expresar el Evangelio, entonces, ¿qué debemos hacer? Dentro de las tensiones culturales tenemos el pluralismo. El pluralismo dice que todo estilo de vida es válido, y de hecho hemos caído en el pecado cultural de decir que el ser cristiano es un estilo de vida, y no es un estilo de vida. Un estilo de vida es como una moda, se puede dejar en cualquier momento, mientras que el Evangelio es la vida del cristiano, es el cristianismo. Entonces pensemos, hemos sucumbido ante la cultura por ser tolerantes, por coexistir con las demás creencias, por respetar la individualidad y la conciencia del otro, o realmente el Evangelio es nuestra vida. Oremos delante de Dios y confesemos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Te damos gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Confesamos, Señor, que hemos cedido ante la cultura. Hemos querido ponerle una envoltura al Evangelio para ser más amable, más digerible, para no ser ofensivos, Señor, a las demás culturas, a las demás creencias, a las demás religiones. O nos da pena, sencillamente creemos como Moisés que somos torpes para hablar y que eso mejor se lo dejamos a personas como Aarón o como a otro que quiera hacer eso, pero yo definitivamente no puedo con eso. Yo voy a la iglesia, cumplo. Señor, confesamos que nos hemos avergonzado de tu Evangelio, que nos hemos avergonzado de la salvación, y que eso ha sido evidente en nuestro silencio. Pero por otra parte también confesamos, Señor, que el poder de Dios, no que el Evangelio nos da poder o que el Evangelio tiene poder, sino que tu Evangelio es poder. Y nosotros solo somos heraldos. Tú te encargas del resto, tú hiciste todo, Señor, moriste en la cruz. Por eso confesamos tu poder, confesamos tu Evangelio y confesamos que a través de ese Evangelio recibimos la salvación, y te lo agradecemos, Señor. Confesamos que hemos guardado silencio, confesamos que hemos sucumbido ante la presión cultural y hemos dejado que la cultura le ponga a la agenda a la iglesia, a nuestra vida cristiana, y hemos entrado en ese discurso pluralista, coexistente, de tolerancia, de todos somos amiguitos, todos somos hermanos, todos podemos coexistir, no importa, porque es un intercambio cultural donde estamos creciendo, y el Evangelio no es eso, Señor.
Se trata de tu Hijo, que vino a morir en la cruz, que vino a confrontar nuestro pecado, y como dice el verso 17, a través del Evangelio revelas tu justicia y has hecho juicio. Confesamos, Señor, que ese poder nos ha salvado, que proviene de ti y que por medio de la fe podemos recibirle. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, escucha esta canción y siga meditando en estos dos versos tan importantes que Pablo nos pone hoy en este día. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha Qué alegría que continúa con nosotros el día de hoy. ¿Por qué razones debemos adorar en este pasaje? Es increíble. Debemos adorar porque Dios manifestó su justicia, como dice el verso 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que proviene de Él, la cual es por fe, de principio a fin. Adoremos al Señor porque nos reveló su justicia a través de la muerte de Jesús en la cruz, a través de derramar su sangre. Hizo justicia. Para la lógica, algo contradictorio, como Jesús sin pecado muere como un vil pecador, como un criminal, y ocupa nuestro lugar. Adoramos porque el Evangelio se trata del Hijo de Dios, como nos dice el capítulo 1 en los primeros versos. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que habla de su Hijo. Según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Hay que adorar al Señor porque su Evangelio se trata de su Hijo, de Él. Él define qué es el Evangelio. Hoy hay discursos como no juzgues, solo ama. Estamos ante una cultura que se ofende por todo, que es muy delicada y que, como en la época de los profetas del Antiguo Testamento, como vimos en nuestras lecturas, se resistían a oír y se ofendían y pagaban con su vida los profetas por anunciar el mensaje del Señor. Entonces hay muchos motivos para adorar al Señor en estos versos, porque es el poder de Dios el que trae la salvación, no nuestras obras.
Entonces, hermanos, yo les invito a que meditemos en esto, que el Evangelio es el poder de Dios. Adoremos al Señor. Padre, gracias por revelar tu justicia a través de tu Hijo muriendo en la cruz. Gracias, Señor, porque el Evangelio lo define la persona de tu Hijo Jesucristo y su obra en esta tierra. Y se hace evidente, Señor, por la resurrección, porque como está escrito, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Y ha resucitado. Te adoramos, Señor, por tu salvación, te adoramos, Señor, por tu misericordia, te adoramos por los méritos de Jesús en la cruz, te adoramos porque solo tú eres digno de recibir el honor y la gloria por tanto amor derramado en la cruz. Te adoramos porque eres el Dios de nuestra salvación. Te adoramos, Señor, porque tu poder se manifestó a nosotros por tu beneplácito, no porque nosotros tuviéramos algo interesante para que tú nos anunciaras, simplemente te plació salvarnos por medio de la locura de la cruz, la locura de la predicación del Cristo crucificado. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Padre. Permítenos tener una actitud de adoración adecuada, en la que no haya vergüenza en nosotros, como dice Pablo, que no se avergüenza teniendo motivos culturales y en su carne para avergonzarse de ti, y te exalta, Señor. Permítenos exaltarte, adorarte en gozo, en alegría, con el entusiasmo de saber que hemos sido salvados por ti, sin merecer nada. Nos inclinamos ante ti, ante la cruz, y confesamos, Señor, que solo tú eres digno del honor y la gloria y el reconocimiento, que solo tú eres digno de la alabanza, que solo tú eres digno de ser exaltado, porque eres el Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cantémosle al Señor y nos vemos dentro de un momento. Hermanos, es un gozo seguir compartiendo con ustedes y pensemos en por qué suplicar en este pasaje. En primer lugar, yo considero que debemos suplicar por nosotros, porque si bien es cierto que Pablo no se avergüenza del Evangelio teniendo argumentos y razones culturales por las cuales hacerlo, tanto nacionales por ser judío y también por tener la ciudadanía romana. El paganismo y el judaísmo en choque. Hoy estamos en
en los tiempos de la modernidad líquida o el posmodernismo, sobre todo en Latinoamérica, que se nos ha llamado el laboratorio de la posmodernidad. Y hay varias corrientes de pronto ante las cuales hemos sucumbido o que no nos hemos dado cuenta. Y ya mencionamos el pluralismo, donde todos coexistimos y todos tenemos la razón, todos estamos... La verdad es una construcción social y cultural y tu verdad es tan válida como la mía, pero existe la opinión de todos los demás y la verdad. Y la verdad es Jesús y la verdad es el Evangelio del Señor. La verdad es su palabra. Y esto es bastante ofensivo para la cultura en la que estamos hoy. Y no podemos pretender ponerle envolturas al Evangelio para que suene más bonito y alcance más personas, porque es poder de Dios. El Evangelio de Dios se basta solo. Nosotros debemos anunciarlo. Su poder es el Evangelio. Así que si Dios salva y si Dios regenera y si Dios hace nacer de nuevo a otros, es por su poder. Nosotros somos heraldos. No debemos modificar, no debemos adornar el Evangelio, no debemos pintarlo de una manera que suene más amable. Porque es que no fue amable. Jesús murió en la cruz de una manera terrible. Así que Señor, supliquemos al Señor porque no nos gusta en este mundo de la autonomía, la independencia, el empoderamiento y tantas frases que estamos oyendo hoy. Rendirnos ante el Evangelio y saber que somos salvos por la muerte de Jesús en la cruz no nos agrada. Eso ofende a nuestros méritos, eso ofende nuestra capacidad, eso ofende nuestra autonomía, independencia, que esa es otra definición de pecado. Nos gusta el victimismo y entre más víctimas nos sentimos, más nos creemos con derecho a agredir al otro. Y así que el Evangelio rompe con esa cultura, rompe culturalmente con el victimismo y rompe culturalmente con esta relatividad moral, hasta esta relatividad hermenéutica donde la gente decide y qué es lo que dice el texto bíblico y lo interpreta a su acomodo. El Evangelio nos muestra nuestra bancarrota. El Evangelio nos dice que nuestra salvación fue lograda por el sufrimiento de Jesús, por otro. No nos gusta eso. Y debemos suplicar porque estamos en un mundo así. Y debemos suplicar por nosotros primeramente porque podemos estar consciente o inconscientemente avergonzados o desmotivados o sin entusiasmo, porque a esta generación le encanta el feedback y si no hay feedback se derrumban y el Evangelio te derrumba. Supliquemos al Señor por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestras familias que están sumergidas en la cultura, porque hemos cedido ante ella, porque hemos querido adornar el Evangelio, cuando el Señor nos llama, y como vimos en devocionales anteriores, a estar comprometidos con la verdad como Juan el Bautista, y hasta el punto que pagó con su vida. Señor y Padre Santo, suplicamos a ti porque sabes que hemos sido presas de la cultura, nos hemos amoldado al mundo actual y no hemos querido ser sacrificios vivos delante de ti. Hemos querido congraciarnos con este mundo que pasa y sus deseos. Suplicamos por nuestras vidas, Señor, porque teniendo este mensaje poderoso, este mensaje que trastorna al mundo, este mensaje que transforma vidas, este mensaje que transforma culturas
este mensaje que trae paz, libertad a los cautivos, sanidad, Dios. Lo estamos callando y suplicamos porque tengas misericordia de nosotros y abras nuestras bocas y nos permitas anunciar tu evangelio con denuedo, con fluidez. Señor, porque si tu sacrificio en la cruz no nos basta, si saber que la justicia se hizo a través de la muerte de Jesús en la cruz, si eso no nos basta para abrir nuestras bocas y anunciar tu palabra, entonces no hay nada. Perdónanos, Señor, y si nos tenemos que predicar a nosotros mismos de nuevo el evangelio para creerlo, ayúdanos a que así sea. Te suplicamos porque nos convenzas con el poder de tu evangelio. Te suplicamos, Señor, por nuestras familias que han cerrado sus oídos a tu evangelio. Te suplicamos, Señor, por el mundo en el que estamos. Suplicamos por nuestra iglesia local. Y te pedimos que nos muestres y nos des discernimiento para identificar si hemos cedido ante la cultura y estamos vendiendo un mensaje muy bonito, que suena muy espiritual y tiene apariencia de evangélico, pero que puede ser nueva era, declaración positiva y tantas cosas nocivas que hoy han entrado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser radicales y anunciar el evangelio que Pablo anunció. El evangelio que está en toda la escritura. El evangelio que está en Lucas, en Mateo, en Marcos. Que podamos predicar el arrepentimiento y la fe. Que podamos tener una mente renovada. Suplicamos porque tú nos permitas tener un cambio de mente, de mentalidad. Limpia nuestros pensamientos. Y permítenos, Señor, gozar de la libertad que trae el evangelio para anunciar con gozo y con entusiasmo. Todo este año has tenido misericordia de nosotros y nos has dirigido como dirigiste al pueblo de Israel en el desierto. Señor, Israel, además de pecado, no produjo nada. Y suplicamos porque nosotros nos hemos quejado, porque estamos desmotivados, porque pedimos un año diferente. Señor, danos un año diferente. Que no se repita el mismo año y ahora estamos, ¡ay, qué año tan diferente! ¡Qué pereza este año! Ha sido terrible. Pero te pedimos, Dios, y te rogamos, apiádate de nosotros y concédenos la revancha de volver a anunciar tu palabra, tu evangelio, y ver y poder experimentar, Señor, el poder del evangelio en nosotros mismos. Porque si no queremos anunciarlo, algo está pasando. Suplicamos porque tu misericordia se extienda hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Hermanos, si llegamos a las acciones de gracias, y tenemos mucho que agradecer y mucho que hacer. Actuar
movernos. No permitir que la cultura nos absorba. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿O qué vas a hacer de aquí en adelante si has callado este tiempo? Si en vez de gozo y de alabanza has expresado queja, amargura, desagradecimiento. Porque como dice en la versión Reina Valera del 95 en Lamentaciones, ¿por qué se queja el hombre si aún después de haber pecado conserva su vida? Hemos pecado este año montones, nos ha faltado la fe porque hemos estado en momentos difíciles. Y solo por medio de la fe, dice, es por fe, de principio a fin, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Hemos dudado? Glorifiquemos a Dios, anunciemos su evangelio, sin envolturas, sin adornos, tal como está escrito, tal como está en su palabra. Anunciémoslo como está en Isaías 61, anunciémoslo como está en Isaías 53, anunciémoslo como está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, o en la epístola de los Gálatas. Anunciemos a Cristo, porque Él es el Evangelio, de Él se trata el Evangelio. Y como dice Pablo, no tratemos de persuadir con palabras de humana sabiduría, sino por medio de la demostración del poder, predicando a Cristo y a este crucificado, con temor y temblor. Hay una frase que se cita mucho y se saca de contexto para disculpar nuestra falta de entusiasmo o el estado pusilánime de no anunciar el Evangelio. Y es una frase de San Agustín que dice: predica el Evangelio y si es necesario habla. Entonces la gente repite la frase de una manera muy bonita, pero ni predican ni actúan. Y nos escudamos en eso. Yo tengo que actuar, pero el Evangelio es un mensaje que se hizo para ser proclamado. Y como dice en Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayamos a anunciar. Y esa palabra en el idioma original habla de proclamar hasta el cansancio, hasta que no nos quede energía. Así como cuando uno va al estadio de fútbol y grita y sale sin voz y se emociona o qué sé yo, debemos anunciar su evangelio. Piensa en una persona, el vecino, el señor del supermercado, la señora, un familiar. Piensa en alguien a quien debes anunciarle el evangelio y no conformarse con ese aire. Anuncia el evangelio. Y como alguna vez oímos al pastor José Lo Mercado, que él decía: hay momentos en los que estoy necesitado del evangelio, de oír lo que le digo a mi esposa: predícame el evangelio, necesito oírlo, y si no, yo me lo predico. Creo que debemos anunciarnos el evangelio, porque el evangelio es nuestra vida y debería ser nuestra vida, no nuestro estilo de vida. La vida cristiana, ese es el mensaje del evangelio. Así que, hermanos, agradezcámosle a Dios. Padre, sobran las palabras, pero te agradecemos profundamente por poner tus ojos en nosotros, no porque hagamos bien las cosas o aunque las hagamos muy bien, sino porque a ti te plació, por los méritos de Jesús en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de ti. Y esto es increíble, Señor, y debería llenarnos de tal gozo y expectación que deberíamos salir a anunciar a voz en cuello. Gracias por este 2020, Señor.
donde hemos recibido la misericordia de tu Evangelio. No nos ha faltado el alimento, has guardado nuestra salud. Hemos perdido también seres queridos y en el Evangelio hemos encontrado el consuelo. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser pusilánimes y a anunciar tu palabra, porque es poder de Dios. Y esa es nuestra tarea. Permítenos encarnar el Evangelio, vivirlo, tener fe en ti, descansar en ti, confiar en ti. Te agradecemos, Dios, por alcanzarnos, por tu poderoso Evangelio. Permítenos anunciarlo fielmente. En acción de gracias hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues nos hemos llegado al final de nuestro devocional en casa. Estemos meditando en su palabra, en esta carta a los romanos, es increíble. Y les invitamos de nuevo a suscribirse, a dejar sus comentarios, a dejar peticiones de oración. Anímese, siga leyendo la Biblia. Y piense en esta Navidad cuál sería el mejor regalo que usted podría dar. ¿Quién necesita el Evangelio? La Navidad es Cristo. La Navidad es el Señor Jesús. La Navidad es su Evangelio. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.